Tenía la esperanza que me dijeran que no, pero bueno, vamos a hacer un mini repaso. A ver, igual esto lo iba a explicar bien a un Germán y bueno, cosas que pasan. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Ahí está José Luis. Cualquier cosa, José Luis, si tenés algo para agregar, avísame. Dale. ¿Qué es lo que tengo que compartir? Ah, acá. Bueno, ¿ahí lo están viendo? A ver, no, todavía no está compartiendo. Ah, ya están viendo. Excelente. Alberto, no estamos grabando. No estamos grabando porque creo que me tengo que conectar desde la otra cuenta. Bueno. A ver, está Marcelo, ¿no? Marcelo, ¿estás por ahí? No está Marcelo. Bueno, hacemos el breve repaso. Bueno, recuerden que un péndulo simple es, bueno, imaginemos un techito acá, sobre el cual se sostiene un hilo de longitud L, llamémoslo L, y sobre el cual está pendiendo una masita de masa M. Bien, ¿qué coordenadas, qué sistema de referencia utilizaban para explicar este problema? Coordenadas intrínsecas, ¿verdad? Muy bien. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí, respóndanme, no me dejen tan sola. Bueno, entonces, ¿cómo es la coordenada intrínseca? ¿Cómo lo pondrían ustedes? Tenemos, claro, el vector normal y el tangente. El versor normal y el tangente. ¿Y el versor normal para dónde apunta? Para el lado de la soga. Para el lado de la soga, muy bien. Mirando como hacia el techo, ¿no? Esperen que... Entonces tendría como una flecha para allá. Esperen que lo voy a cambiar de color. Bueno, más o menos, ¿no? Quedó medio... Tiene que estar paralelo al sol. ¿Y el vector tangencial? Tangente a la trayectoria. O sea... ¿Y cuál es la trayectoria acá? Perpendicular a la normal sería. Muy bien. ¿Para allá? ¿Acá hacia abajo o hacia arriba? Podría ser indistinto, igual, después alteraríamos los signos. Muy bien, es indistinto. Entonces me queda, este es el versor normal. Y después tenemos el versor tangencial. Chicos, lo estoy haciendo en el momento, perdón, pero es como que... Espero que se entienda. Bien, ¿y qué fuerzas actúan? La tensión, el peso. Muy bien, la tensión va a ser esta en la dirección normal, ¿sí? Y después tenemos el peso, que es cómo va a ser. ¿Ahí me explica? En dirección al centro de la Tierra sería. O sea... Bien, siempre es vertical hacia abajo, en el sentido hacia el centro, vertical hacia abajo en la dirección hacia la Tierra, hacia el centro de la Tierra, como dijo el compañero. Qué quilombo que es hacerlo en vivo, pero bueno. Entonces, ¿hay alguna otra fuerza que actúe? No. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Acá ustedes después cuando lo desarrollen, pónganle las flechitas, ¿no? O sea, la tensión es un vector, ¿no? Tiene que tener la flechita arriba.
el peso también. Lo que pasa que, bueno, es medio complicado hacerlo en vivo. Bueno, ¿qué hago ahora? ¿Podríamos escribir las ecuaciones de Newton descomponiendo las fuerzas? Bien, o sea, planteo la sumatoria de las fuerzas igual a masa por aceleración. Vamos a poner sumatoria, no sé cómo será sumatoria. Ah, mira, perfecto. Sumatoria de F igual a masa por aceleración. Todo esto vector. Entonces, vamos en la componente normal. ¿Cómo sería? Sería tensión menos el peso por el coseno del ángulo. Bien, yo escribo mg por el coseno de θ. Perfecto. ¿Y eso es igual a? La masa por la aceleración centrípeta. Bien, ¿y cómo es la aceleración centrípeta? Velocidad al cuadrado sobre R. Bien. Velocidad al cuadrado sobre L. Bien. Y después en la dirección tangencial. El peso por el seno del ángulo. Mg seno de θ. ¿Y eso es igual a qué? Masa por aceleración tangencial. ¿Y cómo es la aceleración tangencial? Derivada de la velocidad sobre el tiempo. ¿Y eso cómo lo llamaron? La aceleración... Bueno, vamos a ponerle como me lo dijeron ahí, derivada de la velocidad respecto del tiempo. No es, disculpe, ¿no es gamma por R o me estoy confundiendo de fórmula? Claro, eso es lo que yo les quería preguntar. O sea, esto es igual a masa por gamma por R. Que no lo tengo acá el gamma, más caracteres, a ver. ¿Gamma o alfa lo vieron? Gamma. Yo estoy acostumbrado a gamma, sí. Ok. Charararararam, alfa, beta. Vamos a poner esto. Ah, qué pelota. Perdón. Bien, gamma por, en este caso R tendría que ser L, ¿no? ¿Y esto cómo lo puedo escribir? El gamma. Por la aceleración, no, perdón, por la velocidad angular derivada. La derivada... ¿Cómo, perdón? La derivada de omega de la velocidad angular. Bien, pero ya acá yo ya tengo expresado en θ. ¿Cómo lo escribo eso en θ? Por la segunda derivada de θ sería. Muy bien. La segunda derivada de θ respecto del tiempo dos veces, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Qué me falta acá? L. Muy bien. Okay. Bien. Fíjense que en esta ecuación tangencial las masas se me cancelan. ¿Sí? Esto se me va. Y todas las masas las puedo sacar. Bueno, entonces, de acá, de la ecuación tangencial, yo ya puedo expresar esta derivada segunda respecto de θ, respecto del tiempo. Eso que recién eso que copiaste, ¿qué es? La derivada segunda de θ, ¿viste acá el ángulo? Ah, perfecto. La amplitud angular. Sí, está bien. Lo que lo aparto de su posición de equilibrio, ¿no? Entonces,
Me queda la derivada segunda de tita respecto al tiempo 2 veces es igual a G sobre L por el seno de tita. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien hasta acá o voy muy rápido? Sí, va bien, profe. Excelente. Bueno, ¿y qué aproximación utilizaban acá? Para oscilaciones pequeñas, podemos. Muy bien. Entonces, ¿cómo me quedaría esa aproximación? Seno de tita es igual a tita. Seno de tita es aproximadamente igual a tita. Bueno, acá no tengo, pero es el aproximado, creo que es... Ah, perfecto. Es aproximadamente igual a tita. ¿Sí? Entonces, esto que está acá arriba, me queda un aproximado a G por L por tita. Y esto se debe para ángulos pequeños. Bien. Bueno, ¿se acordaban de todo esto o más o menos? Más o menos. Más le valía, porque si se lo acordaban, íbamos a hacer todo esto en vano. No, nunca estamos de más. Bueno, entonces, ahora podemos expresar tranquilamente el tita en función del tiempo, ¿no? Resolviendo esa ecuación diferencial. ¿Cómo lo habían visto ustedes? ¿Cómo les quedaba esa expresión de tita en función del tiempo? Era la amplitud por el seno de la, no me acuerdo de la letra griega, W por T. Fíjate. W por T, omega, ¿sí? Bien. Y después le sumamos alfa a ese ángulo. Ok. Entonces, ¿cuál es amplitud? El ángulo. Bien, el ángulo inicial, ¿no? O sea, va a ser tita, supongámosle 0, ¿sí? Esa es la amplitud, por el seno de omega t, en realidad está la letra griega, pero más, ahí le puse doble. Más, ¿cómo le llamaban a la fase inicial? Alfa. Alfa. Bueno, alfa. Ya me cansé de buscar los caracteres. Entonces, ¿cuánto vale omega? Raíz de G sobre L. Gravedad Bien. sobre L. Le voy a poner así. Le voy a poner al cuadrado porque me parece más fácil de escribirlo. G sobre L. Entonces, de acá, ¿yo qué es lo que podía sacar? La velocidad angular. Otra cosa más importante. Bueno, sí, las dos son importantes, pero... ¿El periodo? Muy bien, el periodo. ¿Cuánto es el periodo? ¿Cuánto vale? 2pi sobre W. 2pi, perdón. Bueno, acá sí lo voy a buscar. Ah, joya, 2pi sobre W, lo que puedo escribir como la raíz. Raíz, vamos a ponerle. No, vamos a ponerle, vamos a hacerlo bien. Raíz de L sobre G, ¿sí? Porque es 1 sobre omega. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, ¿nosotros vamos a trabajar siempre con oscilaciones pequeñas? Sí. ¿Ángulos pequeños? Sí, Mucho mejor ahora.
Sí, de una. Sí, siempre, acá les remarco, es como oscilaciones pequeñas. Bueno, entonces, fíjense que el ejercicio, no me acuerdo de la guía, el ejercicio, no me acuerdo, es el ejercicio 22. Les decía, un péndulo simple de longitud L oscila con una amplitud A. Bueno, acá no importa. Dice, expresar como función del tiempo su desplazamiento angular. Acá tenemos el desplazamiento angular, ¿no? O sea que el ítem A ya lo hicimos. ¿Se entiende? Sí. Si yo quiero calcular la velocidad angular, ¿qué tengo que hacer? Derivar Respecto de... del tiempo. Muy bien. Siempre que hablemos de derivadas y demás, tengo que hacer referencia respecto a qué, ¿no? O sea, derivo. Bueno, sí, derivo. ¿Pero qué derivo? ¿Respecto a qué derivo? ¿Sí? Entonces, ahí me queda el θ en función del t y después me va a quedar la derivada de θ respecto del tiempo, va a ser la velocidad angular. Es lo que me piden en el ítem B. La aceleración angular, ¿cómo lo hago? De vuelta volvés a derivar respecto del tiempo, la velocidad. Muy bien, perfecto. Eso lo van a hacer ustedes. Y después me pregunta la velocidad tangencial, la aceleración centrípeta y la tensión de la cuerda si la masa de la bolita es m. ¿Sí? Entonces, de acá yo ya puedo sacar la tensión, cuánto vale, de esto que está acá. Sí, acá ya voy poniendo los resultados. Entonces, fíjense que esta tensión es en función de θ, de el desplazamiento angular. Quiere decir que la tensión va a ir variando. ¿Cuándo es máxima la tensión? Se los escribo acá. Cuando está en vertical. Vertical. Bien. Es decir, cuando θ vale... 0. Pero Muy bien. ¿Y cuándo es mínima? en el ángulo Máximo. ¿Cuándo, perdón? Ahí hablaron varios y no escucho bien. cuando el ángulo es máximo. Perfecto, o sea, la máxima amplitud angular. Bueno, vieron que era re fácil esto. No era tan complicado, ¿no? Pero vos dijiste que era más, o sea, más largo. Por eso ya me asusté. Ah, no, bueno, sí, yo soy medio trágica a veces. O sea, es esto, no más que esto. Te juro que es esto, no más que esto. Me Bueno, no sé, José Luis, si querés agregar algo más. No sé, eso es lo que yo sé. Por eso pensé que iba a poner más cosas. Ah, no, es que eso pedía el problema. Digo, y para que hiciéramos un repaso más o menos. Claro, el problema 22 lo hice, pero como dijiste que era mucho, yo dije, bueno, entonces me falta. No. Pará, claro, ahí voy. Esto es el problema. Ahora vamos a pasar a la explicación del laboratorio. ¿Sí? Ah, bueno, eso. El laboratorio sí es largo. Ahí está. No te me ilusiones. Bueno, ¿quedó claro entonces esto? Profe, yo tengo una duda del punto Sí. B, sería, o sea, ¿cómo no estaría encontrando ahí en el pizarrón la velocidad tangencial en función del tiempo? La velocidad tangencial, para que pida... La velocidad tangencial, o sea, acá esto, fíjate que es en el versor tangencial. Bueno, estos son todos vectores, le podría poner perdón, negrita. Acá tenemos en la dirección tangencial, si yo igualo, o sea, hago las componentes de las fuerzas, masa igual a las fuerzas igual a masa por la aceleración tangencial. Fíjate que tengo esto que está acá, ¿no? La derivada de B respecto al tiempo.
Y eso yo también lo puedo escribir como la aceleración angular por L. ¿Sí? Para esto no me estabas preguntando, vos que me preguntabas la velocidad tangencial, ¿no? Claro, igual ahí creo que lo entendí, o sea, ahí ya tenemos la ecuación diferencial que resolviéndola nos daría la velocidad tangencial en función del tiempo. Claro. Sí, sí. Ok. Profe, y en el último punto, donde la tensión es mínima, no me queda claro cuál sería esa máxima amplitud angular en que la tensión es mínima. En este caso, acá donde está el dibujo, digamos. Esta vendría a ser la máxima amplitud. ¿Sí? La yo máxima pensé que era amplitud. cuando la pelota toca el techo, digamos, porque más de eso no va a poder avanzar. No, acordate que es para ángulos pequeños, o sea que si toca el techo, esta aproximación ya no nos sirve. Claro. ¿Sí? Ustedes en el laboratorio, como máximo, van a utilizar 15 grados, o sea, deberían utilizar menos en realidad, para utilizar esta aproximación. ¿Sí? Del seno de tita, aproximadamente tita. ¿Sí? Okay. O sea, si ustedes me lo hacen chocar contra el techo, no les va a dar nada. No vamos a hacer nada. Bueno, ¿hay alguna duda? Además de las preguntas que me acaban de hacer. Recuerden que todo esto es vector. Acá se los pongo como negrita, pero no sé si se distingue tanto. Después ustedes lo hacen bien y cualquier duda me avisan. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? No. Bueno, entonces... Tengo una pregunta pequeña, pero sé yo. Para representar el periodo, ¿hay otra letra que no sea T? Digo, porque se confunde con la tensión. Por ahí me boluda la pregunta, pero... No, está muy bien. No era con T, P... No sé, P de periodo. Pero también tenemos el peso. ¿El periodo no era con tau? ¿Con tau? Bueno, sí. Le pueden poner tau. Le ponemos tau. Más caracteres. Miren lo que me están haciendo hacer. No lo puedo creer, chicos. Perdón. Tau. Acá ponemos el torque, igual. Pero bueno, no importa. Bueno. Qué exigente que se me pusieron. Si no escribo periodo. Miren, se los voy a remarcar así, en un color rojo. ¿Sí? Todo esto significa periodo. Ustedes utilicen las letras que quieran, pero siempre aclaren, ¿sí? Porfa. Entonces, quiero remarcar esto, porque esto es lo que vamos a utilizar ahora. Profe, lo que le quería preguntar es, ¿el periodo es 2pi sobre la raíz de la longitud sobre la gravedad? No, es 2pi por la raíz de L sobre G. ¿Sí? Si no, acá tendría que haber un dividendo. ¿Y el periodo es 2pi sobre velocidad angular? Claro, pero fíjate que la velocidad angular es G sobre L. Si hago 1 sobre la velocidad angular es L sobre G. Perfecto, gracias. De nada. Todos entendieron eso, ¿no? O sea, esto es exactamente lo mismo que explica... perdón. Voy a hacer así. Esto es exactamente lo mismo que esto dividido G sobre L, que es la velocidad angular. ¿Sí? ¿Ahí quedó claro? ¿Estamos? Ya puedo pasar a la explicación del laboratorio, si no se nos va a hacer retardo. Sí. Siga. Sí.
Perfecto. Entonces dejo de presentar esto. Igual si mientras voy explicando el laboratorio surge alguna duda, obvio que me la pueden consultar. Cualquiera. Acá. Bueno, avísenme cuando se ve. Ahí está. Perfecto. Bueno, el laboratorio, como les dije, es largo, tiene dos partes. ¿Sí? La parte 1, cada parte a su vez tiene dos métodos. O sea que es bastante largo. O sea, cada parte tiene método estático y método dinámico. Y tenemos que determinar en la primera parte el módulo de la aceleración de la gravedad y en la segunda la constante elástica de un resorte. ¿Sí? Por los métodos que les dije, método estático y dinámico. Entonces, en la primera parte, que es determinar el módulo de la gravedad, tenemos que el método 1 es considerar un error de G menor al 2%. O sea, yo tengo que obtener el valor de G con un error menor al 2%, utilizando un péndulo de longitud L. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Empezar por el final, justamente. O sea, tengo que considerar un error porcentual menor al 2%. ¿Cómo hago eso? Digo, o sea, algebraicamente, ¿cómo lo hacían? ¿Se acuerdan cuál era la definición del error porcentual? Error absoluto sobre la medida. El valor representativo. Bien, a eso que dijo la compañera, ¿por qué lo tengo que multiplicar? Por 100. Por 100. Muy bien, esa es la definición del error porcentual. Error absoluto sobre el valor de la medida por 100. Entonces yo tengo que hacer que eso sea igual al 2, menor o igual al 2%. Entonces, dice, para conseguirlo debo medir el tiempo en que el péndulo demora en realizar un número n de oscilaciones. Entonces, ¿qué es lo que debe suceder? Tengo que saber n de antemano. ¿Sí? Fíjense que estoy empezando justamente por el final, ¿no? O sea, primero considero un error al 2% con lo que dijo la compañera y lo tengo que medir n veces, ¿sí? A las oscilaciones. Entonces, para saber n, tengo que tener en cuenta lo que acabamos de ver, el periodo del péndulo simple, de ahí despejo la gravedad. Fíjense que esos son cálculos, o sea, es simplemente un despeje, ¿no? Lo pueden hacer después, lo pueden repasar en sus cuadernos. Y como G, fíjense, G depende de L y de T, o sea, de la longitud del péndulo, de la soguita que voy a utilizar y del período, por propagación de errores, el delta G es la parcial de G respecto de L por el delta L, y la parcial de G respecto del período por el delta del período. ¿Sí? Entonces, si yo realizo esa cuenta, me queda eso que está ahí. Si voy muy rápido, frénenme y me preguntan, ¿eh? Se va entendiendo hasta ahora, ¿no? Un toque rápido, pero igual está bien. Ok, ¿quieren que lo repasemos de nuevo? Vamos acá. Fíjense, la última ecuación, la de más abajo, es G igual a 4pi al cuadrado L sobre el período del cuadrado. Simplemente despejé G de la fórmula del período que la acabamos de resolver haciendo Newton, ¿no? Las ecuaciones de Newton. Y la consideración para ángulos pequeños que también lo deben considerar. Entonces, G depende de la longitud del hilo y del período. ¿Sí? Entonces, para calcular el delta G por propagación de errores, yo tengo que hacer las derivadas parciales de G respecto de la longitud del hilo y respecto del período, que son mis variables. ¿Sí? ¿Eso lo vieron ustedes? ¿Derivadas parciales lo vieron? Sí. Sí. Excelente. Entonces, a esa formulita de G, si yo le calculo sus derivadas parciales, me queda esto que está acá.
¿Sí? Eso después ustedes háganlo bien. Recuerden siempre que las derivadas parciales son en módulo, ¿sí? Siempre me tienen que dar algo positivo. ¿Sí? Estamos calculando el error absoluto de G. Bueno, entonces, ahí tengo un delta L y un delta T. Entonces, ¿con qué van a medir el delta L? O sea, perdón, la longitud del hilo. Va a ser un instrumento, supongo que será un centímetro o una regla larga, no sé. ¿Y ahí qué van a tener? ¿Cómo pueden calcular qué error es el que tengo que considerar de ahí, de mi instrumento de medida? La mínima medición del instrumento es, ¿no? Muy bien, la mínima escala. Y después también influye en cómo lo medí, cuál es la manera correcta de medirlo. Eso también lo pueden discutir previamente entre cada grupo, entre los integrantes del grupo, ¿sí? Cómo van a medirlo, etc. Aparte, si lo discuten antes del laboratorio, va a ser más fácil después primero lo van a hacer más rápido el jueves, y segundo que va a ser más fácil para redactar el informe. Recuerden que ustedes tienen que entregar un informe de esto. Entonces, respecto a cómo lo mido, cuál es la manera correcta, ahí se va a introducir un error del observador que puede ser un poco más chico. Entonces, de ahí justifico el delta L, ¿sí? Que tiene que estar justificado en el informe. Bueno, y el delta T, lo que tengo que hacer es justamente como les dije al principio, tengo que medir n oscilaciones, un número n de oscilaciones. Durante ese número n de oscilaciones, o sea, esas n oscilaciones van a ocurrir en un tiempo t, ¿sí? Entonces, ese tiempo, o sea, el periodo lo puedo calcular como t, el número total, el tiempo total de las n oscilaciones dividido el número n. ¿Sí? Entonces, el delta t justamente va a ser 1 sobre n por el delta de tiempo. Entonces, ese delta de tiempo, ¿cómo lo van a obtener ustedes? Digo, ¿qué influye cuando ustedes toman un tiempo? El error humano. Sí, el error de qué? ¿De cuánto tardás en apretar para iniciar el cronómetro? El tiempo de reacción. Excelente. Excelente, es la reacción del observador eso. ¿Sí? Justamente lo que dijo ahí la compañera, ¿cuánto tardo en apretar el cronómetro? Que varía de persona a persona, pero generalmente se lo aproxima a 0.2 segundos. ¿Sí? Pueden utilizar eso, o si no, si lo quieren buscar por internet o lo que sea, pueden utilizar digamos, el tiempo que consideran necesario, pero lo tienen que justificar, ¿sí? Generalmente creo que es de 0.2 segundos. Y bueno, acá como les dije, y que también lo dijo una compa, que el error porcentual sea menor al 2%, es esta ecuación que está. ¿Ustedes ven mi cursor o no lo ven? Sí, sí, se ve. Ah, perfecto. Entonces, tengo el delta G sobre G menor a 0.02. ¿Sí? Entonces, el delta G dividido G va a ser todo esto, ¿no? Ya lo habíamos calculado previamente. ¿Sí vamos entendiendo hasta acá? Yo no terminaría de entender cómo llegamos a la ecuación ahí remarcada en rojo. Ok, porque fíjate que nosotros tenemos este valor para G, ¿sí? Que lo despejamos del periodo, de la fórmula del periodo. 4pi al cuadrado por L sobre T cuadrado. Entonces, haciendo la propagación de errores, obtenemos el delta G. Sí, ahí está, tenés razón, ahí vi que dividimos, o sea, una expresión divide a la otra, ¿verdad? O sea, Claro. Y siempre, cuando ustedes hacen propagación de errores, les va a quedar, por ejemplo, una de las variables era la longitud y la otra era el periodo. Entonces siempre les va a quedar la incertidumbre, o sea, el error absoluto de la longitud del cable, dividido la longitud del cable, y después la otra va a ser el error absoluto del periodo, dividido el periodo.
y este 2 que está acá es justamente porque el periodo se encuentra al cuadrado. ¿Sí? Siempre les va a quedar una expresión así. Y bueno, y ahora, ¿dónde considero el n de las oscilaciones? En el delta T. Muy bien. Entonces, fíjense, yo tengo el periodo es el tiempo total que me llevó medir las n oscilaciones dividido el número de oscilaciones. Y dijimos que el delta t es 1 sobre n por el error absoluto en el tiempo, es decir, la reacción del observador. Si yo hago el delta t, el delta periodo, sobre el periodo, me queda que las n se me simplifican. Entonces, ¿por qué es necesario medir n oscilaciones si se me simplifican? Sirve para reducir el error, me parece, ¿no? Bien. Justamente porque si comparamos, hacemos, digamos, una comparación de dos experimentos, yo voy a tener, por ejemplo, un n, si hago dos experimentos, uno mido una oscilación y el otro mido 100 oscilaciones, lo cual es un número muy grande, ¿no? O sea, no es que van a necesitar medir 100 oscilaciones. De hecho, ya no sirve tener tantas, pero lo puse así como para que entendamos la diferencia. Entonces, en el experimento 1, yo voy a tener un tiempo T1, un delta T1, un periodo y un error absoluto en el periodo. En cambio, en el experimento 2 obtengo el T2, delta T2 y así. ¿Cómo se comparan el delta T1 y el delta T2, el T1 y el T2, el periodo 1 y el periodo 2? ¿Cómo me deberían dar? Y en una oscilación va a ser muy grande el error, va comparado con el total de oscilaciones. ¿Qué error va a ser muy grande? Y vos medís una oscilación y como tu error comparado con la oscilación es muy grande, que si tenés 100 oscilaciones. Sí, pero ¿de qué errores me estás hablando? ¿Del error del periodo? Ah, del humano, del tiempo. Bueno, ¿cómo a eso vamos? Si yo mido con el mismo instrumento, soy la misma persona, ¿cómo es el delta T minúscula del experimento 1 y del experimento 2? El de T2 es más preciso. O sea, reduce el error humano, puede ser. Porque si soy la misma persona... Pero yo por ahí no entendí nada, pero no es el mismo. Claro, el error sería el mismo porque no cambiaste. O muy parecido, no sé si el mismo. Claro, sería aproximadamente igual, ¿no? O sea, yo lo consideraría igual directamente. Ahora, ¿se entendió eso? ¿Todos lo entendieron? No estoy viendo el chat, no sé si hay comentarios en el chat. Sí, se entendió bien. Perfecto. ¿Cómo sería el tiempo T1 respecto al tiempo T2? Distinto seguramente. Bien. ¿Y cuál sería mayor en este caso? El de n oscilaciones. El 2, claro. Claro, porque me va a llevar más tiempo medir 100 oscilaciones que medir una, ¿no? Recuerden que el T minúscula es simplemente el tiempo que me lleva a medir las n oscilaciones. ¿Cómo sería el periodo 1 respecto al periodo 2? Aproximados. Deberían ser aproximados, ¿no? Porque supuestamente yo estoy repitiendo las mismas condiciones del experimento. O sea, la amplitud angular va a ser la misma. O sea, si yo ya cambio las condiciones de mi experimento, claramente el periodo va a ser diferente. Si el θ inicial es más grande en el T1, obviamente voy a tener otro periodo que en el T2. Pero si estás midiendo tiempos distintos, el periodo también no se vería afectado. No, porque si yo mido, o sea, tendría que ser aproximadamente igual. No va a ser igual, ¿sí? Pero si yo mido, supongamos las condiciones ideales, donde tenemos ángulos pequeños, donde considero que soy la misma persona, que mido con el mismo cronómetro, que tengo exactamente igual la misma reacción, que no modifiqué absolutamente nada de mi esquema experimental, etcétera,
el T1 debería ser aproximadamente al T2, el periodo 1 y aproximadamente igual al periodo 2. ¿Sí? Profe, ponele, perdón, creo que me estoy adelantando, pero ¿cómo medimos el ángulo del hilo? Bien, ustedes van a tener un... Ay, se me fue el nombre. O sea, está el esquema del laboratorio, lo van a tener ya armado para medir ángulos. Ay, se me fue el nombre de la... Un transportador. Eso, gracias. Sí, exacto. Ah, de una. Pensé que íbamos a hacer una reglita ahí cualquiera. No, porque aparte con regla no podés medir ángulos. Los catetos. Y bueno, sí, pero va a ser medio complicado. Entonces, los periodos son iguales porque, o sea, si bien aumentan los tiempos, como que se cancela con la cantidad de N que aumentaste, digamos, ponele. Se puede dar Claro. el doble de tiempo, pero me va a dar el doble de N, o 8 veces más tiempo y 8 veces más N, entonces, sigue siendo Claro. consciente. Sí. ¿Y el delta del periodo, cómo va a ser? Otra vez aproximado. ¿Aproximado? Y yo creo que sí, el margen de error. Fíjense esta ecuación de acá arriba. El T2 va a ser más chico. El delta T2 va a ser más chico, porque fíjense que yo lo puedo escribir, a esta que está acá lo puedo escribir como delta T1 sobre una oscilación y delta T2 sobre 100 oscilaciones. Perfecto. ¿Sí? Entonces, como dijimos, esto queda así. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Después vemos el video. Bueno, esto es justamente la comparación de experimentos donde yo considero, fíjense la diferencia entre las ecuaciones que están remarcadas en rojo, la que está abajo tiene el 1 sobre n. ¿Sí? Entonces, por eso justamente es necesario medir n oscilaciones. ¿Sí? Entonces, como me piden que sea menor o igual al 2%, acá me faltó el igual, no creo que es menor al 2%. Todo esto que está a la izquierda lo tengo que comparar con 0.02. ¿Sí? Entonces, resumen. Primero tengo que medir, o sea, vamos a empezar el laboratorio, van a armar el esquema experimental, ya van a tener decidido quién hace cada cosa, lo van a discutir previamente. Van a medir el periodo de una oscilación completa. Y de ahí estiman los delta L, el delta T, para obtener el N. Fíjense que de acá, de esta ecuación, yo puedo despejar el N. ¿Sí? De este paréntesis menor al 0.02, yo puedo ya despejar el N. Entonces, miden el periodo de una oscilación completa, el L ya lo van a haber medido, entonces estiman delta L, el periodo y el delta periodo para obtener N. Entonces, una vez que obtengo N, por ejemplo, N les da, no sé, supongamos 10,872. Van a ser 11 oscilaciones, 12 oscilaciones como mucho, ¿sí? Porque 10,87 lo redondeo para arriba es 11. ¿Sí? Recuerden que N es un número entero. Bueno, y después empiezan a hacer el experimento para obtener G con un error porcentual menor al 2%. Entonces ahí ya arman exactamente el mismo esquema, es decir, con la misma amplitud angular, etcétera, las mismas condiciones, la misma persona. Si quieren lo pueden hacer varias veces, digamos, a esto con personas diferentes para ver cómo les da. Van a medir el tiempo total de las N oscilaciones. Y de ahí hacen los cálculos y se fijan si les da menor al 2%. Por eso es importante que previo a la entrada al laboratorio ya tengan más o menos en claro las cuentas, ¿sí? Que van a hacer. Porque si no les da menor al 2%, van a tener que volver a medir, etc. O si ven que se les hace muy tarde, bueno, lo que tienen que hacer ahí es justamente justificar por qué creen que les dio mayor al 2%.
Sí. ¿Dudas? Yo tengo una duda. Sí, decime. ¿Este PDF lo van a subir al campus? Sí, lo voy a subir. Dale, genial. Bueno, y acá lo que les remarco es que todas las mediciones, directas e indirectas, tienen que estar presentes en el informe que ustedes entreguen. ¿Sí? Bueno, en el método 2, recién vamos por la parte 1. Me voy a ir apurando porque si no José Luis no va a explicar nunca. Obtener el valor de G mediante un gráfico utilizando en este caso péndulos de longitudes diferentes. ¿Sí? Entonces, yo tengo que G nuevamente es función de L y es función de T cuadrado. Entonces, si yo tengo acá la ecuación de T cuadrado y L, o sea, y quiero graficar, digamos, T cuadrado en función de L, ¿cómo debería ser el gráfico que obtenga? ¿No? Fíjense que esta es la longitud del péndulo, voy a medir para diferentes longitudes, calculo el período, lo elevo al cuadrado. ¿Cómo debería ser este gráfico? ¿Una lineal es eso? Una recta lineal. Perfecto. ¿Sí? Tienen que obtener eso. Entonces, algunas consideraciones para esto. Van a tomar por lo menos 3 mediciones del periodo para cada longitud L del péndulo. ¿Sí? Las longitudes, y pueden ser mínimo, no sé, 3, 4. Colocan todos los datos en una tabla. Fíjense que acá tengo L en metros, delta L, el tiempo total de las oscilaciones, el delta T, periodo, delta periodo, etc. Bueno, esto que está acá al último no es tan necesario, pero bueno, como quieran. Van a ser gráficos, utilizan barras de error en ambas variables, en el T cuadrado y en L. Y obtener el valor de G con su respectivo error absoluto. Nuevamente, esa aclaración, que todas las medidas tienen que estar en el informe. Y finalmente, de esta primera parte van a obtener 2 valores de la gravedad, ¿sí? Uno con cada método. ¿Cuál es el que van a reportar? Eso lo decidirán ustedes, pero tienen que explicarlo, ¿sí? El valor de G más el que mejor nos dio, etcétera, con las palabras correctas, es tal. Y utilizamos, o sea, decidimos que el mejor método es tal para obtener el valor de G. Y explican por qué eligieron eso. ¿Sí? Eso es la parte 1. La parte 2, ¿hay dudas en la parte 1, perdón? Esa explicación debería estar justificada con las cuestiones del error, ¿no? Y las posibilidades del error. Sí, y también, si por ejemplo, lo que les dije recién, si en el método 1 no les da un error porcentual menor al 2% y ven que el tiempo corre y no lo pueden obtener, justifíquenlo. Podríamos haber obtenido un error menor al 2% si hubiéramos hecho tal y tal cosa. Creo que esto se puede mejorar de tal y tal forma, etcétera, ¿sí? Simples palabras, chicos, no se hagan un súper informe, siempre que sea con las palabras justas y teniendo en cuenta lo que hemos aprendido durante la clase, va a estar perfecto. ¿Sí? Una consulta. Sí, decime. En el gráfico, ¿cómo se grafican las incertezas? Digamos, ¿cómo se marcarían? Y vas a tener, a ver si puedo... no puedo hacer nada. Bueno, vas a tener un punto y vas a tener el delta L, que fíjate que es un intervalo, ¿no? Entonces, fíjate que tiene siempre el L más menos el delta L. Entonces, vos vas a tener que graficar esas barritas de error. No puedo escribir, che. Bueno. Cuando explique yo, si querés, Romy, les muestro ahí cómo sería. Dale. Genial. Gracias. Pero bueno, tenés que tener en cuenta ese intervalo, que es el error absoluto, que tiene un más menos, ¿no? O sea, un valor por encima del valor medido y uno por debajo. Y ahí haces la barra de error. Pero ahí lo explica bien José Luis. Bueno, ¿otra duda respecto de la parte 1? ¿No? Bueno, pasamos a la parte 2.
Determinación de la constante elástica de un resorte, método estático. Entonces, acá vamos a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre del sistema masa-resorte. Lo mismo de siempre, todo lo que hacemos, indicando sistema de referencia, coordenadas que utilizo, plantear Newton. Y fíjense, como es un método estático, lo que van a tener es lo siguiente: el resorte, que va a tener una determinada longitud L sub 0, con sus determinadas incertezas, que acá ya van a estar súper cancheros y cancheras para determinar esos errores respecto al instrumento que utilicen, etc. Y después le van a agregar una masa M. ¿Sí? Entonces este resorte se va a estirar y van a plantear este estiramiento que yo acá en este caso lo llamé Y. Y van a obtener el Y más o menos delta Y. ¿Sí? Ahora, ¿cómo considero esta masa? ¿En qué estamos trabajando en dinámica? Cuerpos puntuales. Bien, una partícula puntual. Entonces, ¿ustedes van a ir al laboratorio y van a tener una partícula puntual? No, justamente porque una partícula puntual es una idealización que se utiliza en física. Entonces, van a tener que tomar un criterio de cómo considerar, o sea, cómo medir, porque justamente cuando yo agrego la masa a este sistema de resorte, esta extensión L más delta L van a tener que medirla. Si la miden desde el extremo del techo, por ejemplo, hasta el centro de la masa, hasta el final de la masa, hasta el extremo final del resorte, esas consideraciones también tienen que estar en cuenta y tienen que estar metidas acá, ¿sí? Y cada vez que midan van a hacer la misma medición. ¿Se entendió lo que dije? Más o menos. ¿Puedo repetirlo? Bien. Nadie entendió. Bueno, no importa. Vamos a de nuevo. Cuando ustedes colocan la masa en el resorte se va a estirar, ¿sí? Ahora, voy a tener que estudiar ese sistema masa-resorte de un modo estático. O sea, esto no lo voy a mover. De hecho, la masita, cuando la cuelguen, va a oscilar un poquito y ustedes van a tener que esperar hasta que la masa se quede más o menos quieta. Y de ahí van a medir el estiramiento, o sea, tienen que calcular el estiramiento. ¿Cuánto se estira respecto de la longitud natural del resorte? Ahora, la masa no es una masa puntual, ¿sí? Es un cuerpo extendido con el que vamos a trabajar en el laboratorio. Entonces ustedes tienen de antemano que definir desde dónde van a medir. Si desde el extremo superior de la masita, desde el centro de la masa, desde el final, etc. ¿Sí? Eso lo dejo a consideración de ustedes, pero tiene que estar todo explicado. Ahora sí se entendió. Buenísimo. ¿Alguien no entendió? Le preguntan acá al compañero. No, mentira. ¿Alguien no entendió? Lo explico de nuevo. Bueno, supongo que todos entendieron. Entonces, después, con todos los cálculos previos, fíjense que es bastante similar al método 2 de la parte 1. Voy a hacer un gráfico. Cuando hagan las ecuaciones de Newton, van a obtener una determinada fórmula donde me permite calcular la constante del resorte. Y voy a graficar mg, que es el peso, en función del I, que es el estiramiento. Es el L de la extensión menos la longitud natural del resorte, ¿sí? Cuidado con eso. Voy a obtener una línea recta, calculo la pendiente y obtengo K más menos delta K. ¿Cómo van a hacer eso? Bueno, acá justamente lo que les decía, se calcula la pendiente por el método de cuadrados mínimos. Ustedes ya lo vieron a eso, ¿no? No, el método de cuadrados mínimos lo van a ver recién en álgebra 2. Igual tienen en Excel se puede utilizar igual el graficador con, digamos, el gráfico de regresión lineal usa el método de cuadrados mínimos
pueden hacerlo en el Excel y que se los haga automáticamente sin mucha más explicación, me imagino yo, ¿no? Ok, sí. Si no, yo acá, al final de este PDF, les dejo las fórmulas, que no es necesario que se las aprendan claramente, pero digo, las pueden utilizar para calcular y si no, como dijo José Luis, pueden utilizar Excel o pueden utilizar otro graficador. ¿Sí? No hay drama con eso. Está bueno que ya las gráficas las hagan mediante computadora, ¿no? Para que se amiguen con eso. Perfecto, entonces para no entender, sacamos, está bien, con esta herramienta, digamos, sacamos el valor que me tiene que dar y luego coloco los puntos que me terminaron dando. No entendí cómo sería, digamos. No, vos haces... la composición del gráfico. Vos vas a tener la masa M, ¿no? Que es la que va a estar en el laboratorio, que van a ser varias masas, y a eso le vas a calcular el peso, ¿no? Es M por G. Acá el G que van a utilizar va a ser el de la parte 1, ¿sí? El G que obtuvieron ustedes, con el mejor método, ya sea el método 1 o el método 2. Entonces, voy a tener un M más un delta M, que ese delta M me lo puede dar la misma masita, no me acuerdo si estaban tabuladas, o hay una balanza, lo pueden medir desde ahí también. Y el G es, ya obtuvieron el G más menos delta G de la parte 1. Y acá, en el I, al medir el estiramiento, voy a tener varias masas, voy a tener diferentes estiramientos, entonces voy a ir graficando puntos y van a ver que es una recta. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, ahí sí es unir puntos. ¿Y luego? Claro. Después, cuando vos tengas esa serie de puntos, lo vas a poner a esos valores en el Excel o en cualquier graficador que quieras utilizar. Yo mucho Excel no utilizo más Python. Si quieren alguna consulta con Python, no duden en hacérmela. Si quieren utilizar Excel, también, bueno, me meteré con eso. Bueno, sí, se meten los valores. ¿Cómo, perdón? O me consultan a mí de última, no pasa nada. Ah, excelente, ahí va. Excel, no soy muy amiga del Excel. Entonces, meten los valores ahí y hacen el cálculo de la pendiente mediante el método de cuadrados mínimos. ¿Sí? Van a obtener una recta que mejor ajusta a esa serie de puntos con sus respectivas incertezas y de ahí van a obtener su pendiente. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, ok. Ahora queda más claro. Bien. Si no queda claro, en el laboratorio lo explicamos mejor, pero ahora quiero avanzar porque si no, pobre José Luis no va a explicar nada. Y bueno, acá como les dije, resultados, la masa, el estiramiento, la gravedad de la parte 1. Ahí cuando ustedes justifiquen cuál fue el mejor método, es el que van a utilizar en esta parte. Y obtienen el K más menos delta K. Bien. Ese fue el método estático. El método dinámico, ¿qué es lo que va a suceder? Acá ya empieza a oscilar, ¿no? El sistema masa-resorte. Entonces, lo que van a hacer es calcular la constante elástica a partir del cambio del periodo de oscilación cuando voy modificando la masa M de mi sistema. ¿Sí? Nuevamente van a tener una serie de masitas y van a ir midiéndole el periodo. ¿Sí? Otra vez, tienen que tener en cuenta que es para oscilaciones pequeñas, ¿sí? No hagan oscilaciones grandes. También tienen que tener en cuenta qué masa van a utilizar, porque por ahí si utilizan una masa muy liviana, el péndulo no va a oscilar verticalmente, quizás empieza a oscilar haciendo pequeñas amplitudes, o sea, empieza a pendular hacia los costados, como teniendo una amplitud angular, cosa que en este caso no, tenemos que tratar de que sea lo más perpendicularmente posible, ¿sí? O sea, perpendicular al piso me refiero. Imagínense que es el resorte que cae, es este resorte vertical al piso, y esto yo lo muevo, y no me tiene que pendular así, ¿sí? Tiene que oscilar lo más verticalmente posible.
Entonces, todas esas cuestiones las tienen que tener en cuenta también al momento de utilizar las masitas. Y bueno, a partir de los datos, lo que van a graficar en este caso es el periodo al cuadrado en función de la masa. ¿Sí? Y ahí lo que van a obtener la pendiente es justamente 4pi cuadrado sobre k. Y ahí calculan el valor de esta constante. No sé el resto, pero yo veo la diapositiva de método estático ahora. Ahí no estás viendo la dinámica. Ahora la de dinámica. Ah, perfecto. Repito entonces. Entonces, vos vas a tener diferentes masas y las cuales les vas a medir los diferentes periodos elevado al cuadrado. Entonces, a partir de esos valores, nuevamente voy a graficar, ¿sí?, el periodo al cuadrado en función de las masitas de cada masa, y fíjate que la pendiente es 4pi cuadrado sobre k. De ahí tengo que calcular el valor de la constante del resorte. También por método de cuadrados mínimos. ¿Sí? Bueno, acá simplemente es un ejemplo. Fíjense que tengo una variable y, una variable x. Cada uno... Ah, mira, acá quien me preguntó, acá creo que era una chica, no me acuerdo el nombre. Acá está graficado cada punto con sus incertezas. Fíjate que tenés un error en x, viste que tenés una barrita con 2 líneas y la incerteza en y. O sea, como que es una crucecita, digamos, indicando cada delta x y delta y. Que acá se los escribo. ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener una serie de puntos. X e y los ponen en el graficador, ya sea Excel, Python, lo que sea. Y van a ver, ustedes ven esta gráfica y dicen, bueno, sí, es un comportamiento lineal entre X e Y. Entonces, mediante el método de cuadrados mínimos, que son todas estas ecuaciones, tienen que encontrar la recta que mejor ajusta a esos puntos. ¿Sí? Estas son las expresiones. No se asusten con estas expresiones. Lo va a hacer el programa. Yo me asusté. ¿Sí? No, pero... O sea, simplemente, ¿qué es lo que pongo acá? Bueno, cada valor de y con su respectivo x, hago la sumatoria. Pero no se asusten, no lo tienen que hacer a mano, ¿sí? Simplemente esto es como para que tengan una idea de que no sale mágicamente. Hay toda una teoría detrás que, bueno, como dijo José Luis, lo van a ver en Álgebra 2. Yo no me había dado cuenta que ustedes no lo habían visto todavía. Pero bueno, es como para que entiendan que estas fórmulas salen de algo, ¿no? Tiene todo un trasfondo. Como para que no los metan solamente en el graficador y listo, ya está. Vuelvo a repetir, si hay dudas de cualquier método, de cualquier cálculo, no duden en consultarnos. Es el primer informe que van a entregar. Entonces, no dejen de consultarnos, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Algo que me quieran preguntar? Yo quería saber si todas las cuentas que hacemos es con una masa solo de un peso determinado, si hay que hacerlo con, múltiples masas. No, el método 2 para la constante del resorte, lo que van a utilizar son varias masas, ¿sí? Creo que son 3 o 4 masas, no me lo acuerdo bien, pero porque va a ser el primer laboratorio que vamos a hacer después de pandemia, así que imagínate. Pero creo que con 4 masas lo van a poder hacer. Respecto a los informes, ¿es un solo informe para para ambos métodos y ambas partes, o cada parte y cada método un informe separado? No, es un informe por grupo y todo junto. O sea, es el laboratorio 1. Entonces, parte 1, parte 2, con sus respectivos métodos. Todo un solo informe. Profe, perdón por ahí, es una pregunta sencilla, pero ¿el informe es a mano o por ahí tiene que estar entregado en computadora? ¿Cómo es? Y mira, yo prefiero que lo entreguen en computadora. Yo no tengo drama, por mí no es necesario que lo impriman. Si me lo quieren pasar digitalmente, no tengo drama. Yo lo puedo imprimir, digamos,
en otro lugar, así que no se preocupen por eso, pero prefiero que lo hagan por computadora por una cuestión de que hay veces que la letra no es tan legible. Si pueden hacerlo, mejor. Si lo pueden hacer en compu, mejor. Si no, bueno, no hay drama, no es que sea excluyente eso. Profe, ¿hay que llevar computadora entonces para hacer los gráficos esos en Excel y para hacer el informe o hay allá en el laboratorio? No, o sea, en el laboratorio lo que vamos a hacer, fíjense que es un laboratorio largo, ¿no? O sea, yo se los remarqué mucho al principio, y que en el laboratorio lo que vamos a hacer es medir, obtener los valores y después ustedes, trabajo para la casa, van a hacer los gráficos. Siempre consulta mediante, si tienen alguna duda, claro está. ¿Sí? No es necesario, si quieren llevar computadora para adelantar trabajo y porque pueden transportarla y quieren, no hay drama, bienvenido sea, pero no es obligatorio. Ah, ok. Y entonces, ¿cuándo tendríamos que entregar el informe? Entonces. Y eso, José Luis, ¿vos te acordás cuánto tiempo era? ¿1 semana, 2 semanas? Si no me equivoco, 2 semanas es el plazo que se da. Una semana. En el PDF dice 19 de abril, no sé si está bien. Ah, perfecto, gracias Abril por la data. 19 de abril, bueno, si dice así, claro, son 2 semanas. 19 de abril, o sea, el laboratorio es el 7, son menos de 2 semanas. ¿Sí? Hay un fin de semana que no van a salir, van a estar escribiendo pura y exclusivamente el informe. No, mentira. Pero trátenlo de entregar en tiempo y forma, ¿sí? ¿Profe, hay algún modelo de informe que tengamos que seguir o algo de eso? En su momento había, no sé si actualmente hay. Ok. Está en el campus, dice Rodrigo. Gracias, Rodri. En el campus hay como una guía, digamos. Ok. Bien. Los grupos ya están armados, Diego. Ya los tendrían que haber armado entre ustedes. Si no estás en ningún grupo, no sé con quién, si vas a la clase el jueves y tenés, no sé, sos más afín a determinadas personas, y bueno, te sumarás a eso. Traten de no hacer grupos grandes. No hagan grupos de 7 personas, ¿sí? Y que otros grupos queden 2 personitas nada más. Traten de ser compañeros y compañeras entre ustedes. Rodrigo tampoco tiene grupo. Ah, los condicionales, sí. Bueno, sí, no sé si están en el grupo de WhatsApp, hay varios, creo que hay un grupo de WhatsApp, Rodrigo y Diego, por ahí, y a la gente que no tenga grupo de laboratorio, por ahí pueden charlarlo por ese grupo, o pueden, no sé, mandarse mail como lo crean más acorde, y organizarse por ahí. ¿Alguna duda más? Si no, José Luis, anda arrancando porque si no se nos va a hacer más tarde. Dale. Una pregunta. Sí. Tenemos que llevar para este día ya calculado el número de oscilaciones que tenemos que hacer, ¿no? Para no perder el tiempo. Bueno, si lo quieren hacer, buenísimo. Si no, lo hacen ahí, pero me parece muy piola que lo lleven ya calculado. Ah, no, pará. No lo van a poder hacer porque tienen que medir el periodo de una oscilación. Claro, sí, primero tienen que medir el periodo de una oscilación y de ahí estiman los valores de delta L, el tiempo total y el periodo. Y de ahí calcula el N a partir de la fórmula que les pasé. Claro, bueno, llevamos la fórmula ya, digamos, preparada. Sí, okay. Traten de estudiar ese desarrollo nada más. Ok, gracias. Bueno, arranco, ¿sí? A ver, no sé si ahí están viendo ya la pantalla. Avisen cuando se vea. Ya se ve. Bien. Bueno, estoy con un internet medio. Estoy acá en la facultad, yo estoy en una sala de docentes enfrente del departamento, así que por ahí se me corta un toque. Por ahora está funcionando bien, así que me avisan en caso de que se me interrumpa, ¿sí? La idea era seguir con un ejercicio más del
de este tema del movimiento armónico simple. El ejercicio que pensábamos hacer el 23, ¿sí? Que lo que nos indica es, de lo que habla es de un pistón de un motor, ¿sí? Y lo que describe es que el movimiento de ese pistón es aproximadamente un movimiento armónico simple, ¿sí? Entonces lo que nos dice, lo que nos da es la carrera del motor. Cerraste la presentación. ¿Se cortó la presentación? Dale, ahí volvemos. Bien, ahí puse de vuelta y en un rato va a volver a aparecer. Lo que les decía es que este problema lo que nos dice, si es que tomemos, ¿sí? que modelemos el movimiento de un pistón de un motor de un automóvil, como que se puede describir con un movimiento armónico simple, ¿sí? Como que es más o menos aproximado a un movimiento armónico simple, ¿sí? Lo que nos da, el dato que nos da es la carrera del pistón, que es el doble de la amplitud, ¿sí? del movimiento armónico simple. Ahora vamos a verlo un poco. Y las velocidades a las cuales gira el motor, y nos dice que calculemos la aceleración que tiene en el extremo de la carrera. Nos da la masa y nos va a pedir que calculemos la fuerza, y después nos va a pedir la velocidad en un par de puntos, y que repitamos los cálculos trabajando con el doble de velocidad de giro del motor, ¿sí? Por las dudas, como para hacer, no sé, ya que estábamos, me parecía que estaba bueno. Las cuentas en sí de este problema no son complicadas. Sí me parecía que estaba bueno que uno más o menos viera cómo es que funciona, ya que estamos en ingeniería, que veamos más o menos cuál es el mecanismo con el que funciona un motor. Otra vez. ¿Se volvió a cortar? Ok, vamos de vuelta. Sí, nos pasamos directamente a las cuentas, así, no tarda tanto. Bien, les decía que el sistema que tiene, ¿sí? En el cual, que digamos que es el que funciona en un motor, es un mecanismo que se llama mecanismo de pistón biela cigüeñal, o a veces se lo llama también pistón biela manivela, básicamente porque esta parte, sí, que uno en el motor tiene que es una circunferencia, o digamos que tiene que esta barra, que está en azul ahí, que es la biela, está agarrada al cigüeñal que va a ser una circunferencia, es lo mismo funcionalmente que si fuera una barra, ¿sí? Uno tiene que esto está agarrado, a ver si me sale más o menos recta la línea, ¿sí? De esta forma ahí, ¿sí? El cigüeñal sí va a girar alrededor de este eje. Esto va a ser un movimiento de oscilación, ¿no? Digamos, está articulado acá, ¿sí? Va a girar esto, ¿sí? Van a oscilar una barra con la otra. Sí. O sea, te entiendo, pero no sé si es que estás señalando algo en particular, eso yo no lo veo. No se ve entiendo igual que sub y baja. Bueno, y ahora dejaste de presentar. Pero nada, se entiende igual. Bueno, es una lucha. No sé, yo las otras veces que presentaba el cursor se veía, no sé si lo ven ahí, moverse en la pantalla, ahora. Ahora sí, yo lo veo moviéndose. Bien, bueno, les decía entonces, ahí donde estamos marcando, esto, ¿sí? Que está en verde ahí, gira, ¿sí? Como esto está conectado a un punto fijo de acá, es lo mismo que si fuera una barra que está girando, ¿sí? Y lo que va a hacer es que lo que hace es transformar un movimiento, digamos, de oscilación, ¿sí? Del pistón, ¿sí? Que el pistón lo único que va a hacer, ¿sí? Restringido por la camisa del pistón, que es como se llama esto que está alrededor, que son las paredes básicamente cilíndricas por las cuales se puede mover para arriba y para abajo. Lo que va a hacer es transformar un movimiento del tipo de oscilación, ¿no? De arriba para abajo, ¿sí? De oscilación lineal, digamos, en uno circular, ¿sí? Si es un motor, no sé si se interrumpió ahí la presentación de vuelta. Pero... Sí. Bueno, ok. Bueno, igual se lo voy comentando. Si es un motor, uno lo que hace, ¿qué es en un motor? Quema combustible, ¿sí? Cuando quema combustible, impulsa el pistón para abajo, ¿sí? Y eso hace que esto gire, ¿sí? Ese movimiento es lo que va a transmitir después, lo que después se transforma en un... mediante engranajes y demás, se termina llevando, y una correa de transmisión se termina llevando un movimiento de las ruedas, ¿no es cierto?
Si uno tiene otra máquina que es un compresor, uno lo que hace es hacer girar ese cigüeñal y lo que hace es empujar aire, ¿sí?, con el pistón adentro de un tanque, ¿sí?, a presión. Es un mecanismo que se usa para los dos caminos, ¿no? Uno para transformar un movimiento circular en otro alternativo y viceversa, uno alternativo en otro circular. Pero bueno, eso para comentarlo nada más. Me parecía que sí servía hacer este comentario porque fíjense que acá el problema nos habla de las vueltas del motor, si nos dice que trabaja a 2.500 revoluciones por minuto, ¿sí?, que es un dato del problema, y uno eso de alguna forma lo tiene que poder traducir en cómo oscila el pistón, ¿no es cierto? Entonces lo que sí me parecía que era interesante era saber que cuando esta biela está abajo de todo, sí, que sería este caso, lo que dibujé acá. Acá. Compartir otra vez, profe. ¿Se dejó de compartir otra vez? Bien. Bueno, va a ser conveniente que le hagan una captura de pantalla seguramente, una vez que se muestre, por la duda. Después igual el PDF lo va a subir. Lo que les decía es que cuando acá, digamos en la imagen del medio, cuando la biela está abajo de todo, el pistón está abajo de todo obviamente, ¿sí? Entonces ahí es lo que ese punto es el que se llama, bueno, me cortó la conexión, no pasa. No. Me saltó un error de que... Nada, te escuchamos ahora, pero nada, la pantalla se fue. Bueno, tortuoso. Tengan paciencia, chicos, perdón. Sí, tranqui, ahora presentar nuevamente, yo saco screen y la paso al grupo de WhatsApp, entonces... Perfecto, bien, genial, gracias. Bueno, ahí va de vuelta. Entonces, le decía que cuando está abajo de todo la biela, el pistón está abajo de todo también. Cuando pega media vuelta, ¿sí?, vuelve a subir la biela arriba de todo, el pistón está arriba de todo, ¿sí? Entonces, uno lo que se da cuenta, ¿sí?, viéndolo, es que cuando el motor da una vuelta entera, ¿sí?, o cuando el cigüeñal da una vuelta entera, el pistón hace un ciclo de bajar y subir, ¿sí?, completa un ciclo. Entonces, estas 2500 RPM, lo que es cuántos ciclos, ¿sí?, por minuto está haciendo el pistón, ¿sí?, que es al cual le queremos calcular todas estas cosas, ¿sí? Eso es lo único que me parecía importante más o menos ver cómo funcionaba también el mecanismo. Entonces, voy a copiar ahí el enunciado para tenerlo y vamos a empezar a tratar de hacer alguna que otra cuenta, ¿sí?, mientras la pantalla todavía se vea y podamos darle continuidad al ejercicio. Lo que nos dan acá es la carrera, les decía, ¿sí? La carrera en general, en ingeniería mecánica, la llamamos S, ¿sí? Yo igual acabo de decir directamente que es 2A, ¿sí?, que es la amplitud, ¿sí? Esto es lo que decimos que es de 0,1 metro, ¿sí? Y después lo que nos dan es lo que se nota en general como N, ¿sí?, que es, son las revoluciones por minuto, ¿sí?, que nos dicen que son 2500. ¿Se me escucha ahí? ¿Estoy? Sí, ¿no? Espera. Bien. Podríamos llamar esa N como frecuencia, ¿no? Exactamente. Lo que vamos a tomar, justamente esto que está acá, lo que yo les decía, que estos son los ciclos por minuto, ¿sí?, que hace el pistón, ¿sí? O sea, un ciclo sería completar justamente toda la carrera de descenso y toda la carrera de ascenso, ¿sí? O sea, hacer todo el camino de ir y volver. Entonces, lo que tenemos que hacer con esto justamente es traducirlo, ¿sí?, a una frecuencia angular, ¿sí? La forma de deducir eso, sí, es que si yo, digamos, hay una relación que uno tiene directamente entre cuáles son los ciclos por minuto y cuál es la frecuencia angular, ¿sí?, que es lo que uno utiliza para describir un movimiento armónico simple, ¿sí?, que es la siguiente, ¿sí? Uno lo que se da cuenta es que, digamos, llevándolo a la analogía del motor dar una vuelta entera, cuando el motor da una vuelta entera, completa un ciclo, da una revolución, el ángulo que completa, ¿sí?, la frecuencia, el ángulo que completa es de 2π, ¿cierto? Entonces uno lo que dice es que completa en un ciclo 2π ángulos, ¿sí? Entonces, y lo otro que tiene es que lo hace en un minuto que
es lo que para nosotros lo vamos a traducir directamente en 60 segundos, ¿sí? Cuando uno hace esta conversión, ¿sí? Toma las revoluciones por minuto y lo multiplica por este factor de 2pi sobre 60, ¿sí? Lo que obtiene es la frecuencia angular medido en 1 sobre segundo, ¿sí? O en radianes sobre segundo, ¿sí? Depende de la bibliografía, ¿sí? Saben que igual el radian es una unidad, digamos, adimensional, ¿sí? No tiene medición y justamente lo que es la medida de el arco de circunferencia que es igual a un radio, ¿no es cierto? Pero bien, entonces, si nosotros tenemos el dato de los ciclos por minuto, lo pasamos a frecuencia angular de esta forma, ¿sí? Multiplicamos por 2pi y dividimos por 60. ¿Sí? Eso, como para que tengamos el número por ahí dando vuelta, yo igual lo voy a hacer primero sin reemplazar con ningún número, ¿sí? A mí me estaba dando 261,8 1 sobre segundo, voy a poner yo, ¿sí? Eso por un lado. Después la carrera, si la tenemos acá, va a ser simple despejar, lo único que tenemos es que la amplitud entonces, si la carrera es de 0,1 metro, ¿sí? Tenemos que la amplitud es de 0,05 metros, ¿sí? La vamos a tener ahí también. Lo que nos pedía el ejercicio era, en primer lugar, calcular la aceleración del pistón en el extremo de la carrera, ¿sí? Lo que decíamos era que es aproximadamente un movimiento armónico simple, así que lo que vamos a hacer es decir que la posición en función del tiempo de ese pistón, ¿sí? Si quieren, uno volviendo al gráfico anterior, ¿no? Acá uno puede justamente medir, vamos a ver, vamos a elegir rojo, por ejemplo. Si uno puede trazar un eje ahí, ¿sí? Llamar esta coordenada X y decir que va a poner el 0, por ejemplo, en la posición media del pistón, ¿sí? Ahí, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces uno lo que hace es medir el desplazamiento en X del pistón en función del tiempo, ¿sí? Eso es lo que decimos que se parece a un movimiento armónico simple, o se puede describir, ¿sí? Aproximadamente como un movimiento armónico simple, ¿sí? Entonces esto es lo que vamos a modelar de la forma, ¿sí? Vamos a decir que tiene la forma, yo por ejemplo pongo A por coseno de omega t más phi, ¿sí? Esta phi, ¿sí? Esta fase inicial, dos cosas, ¿no? En primer lugar, fíjense que en el ejercicio anterior que había mostrado Romina, acá en lugar de usar coseno usó seno, ¿sí? Ustedes saben que igual el coseno y el seno son dos funciones que la única diferencia que tienen es un desfasaje de pi sobre 2 entre ellas, ¿sí? Entonces, si yo uso coseno o uso seno, lo único que cambio es esta phi, que es la fase inicial, que será el ángulo, ¿sí? O mejor dicho, la fase que tiene en este caso, este movimiento armónico simple, que va a ser la posición del pistón, para un instante inicial con t igual a 0, ¿sí? Por ejemplo, yo acá puedo decir, ¿sí? Para determinar un phi, que en t igual a 0, ¿sí? que en el instante inicial, la posición ¿cómo se llama? De nuestro pistón es arriba de todo, ¿sí? Si yo estoy midiendo que la amplitud es A, ¿sí? En este caso eso querría decir que a t igual a 0 la posición es A, ¿sí? Entonces de ahí yo puedo decir, ¿sí? Pedir que entonces A sea igual a A por coseno de phi, ¿sí? Y entonces ahí sacaría que para este valor, entonces que phi tiene que valer 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Para que coseno valga 1, ¿sí? Si hubieran usado seno, tendría que tomar otro valor phi para que seno valga 1, ¿sí? No entendí. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí. Yo no Bien. entendí, profe. Bien, yo lo que les decía es que esta fase inicial, este phi que estoy poniendo yo acá, ¿sí? Esta letra phi, lo que hace, ¿sí? Lo que va a hacer para esta función coseno es que depende del valor que tenga, cuando yo tome t igual a 0, ¿sí? Va a cambiar esto, ¿no es cierto? Entonces,
este valor phi de lo que depende es de cuál es la posición para la cual yo empiezo a medir el movimiento del pistón, ¿sí? Supónganse que yo empiezo a medir el movimiento del pistón cuando está justo en el medio, ¿sí? Para ese caso, yo lo que digo es que la posición del pistón sería 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Que es donde yo puse el 0 de mis coordenadas, ¿sí? Entonces yo tendría que buscar cuál es el valor de phi para el cual la posición inicial es 0, ¿sí? Yo ahora lo que estoy diciendo... Sí, decime. Conviene, por ejemplo, yo ocupo seno cuando la partícula o lo que sea arranca en 0 y coseno cuando arranca en una amplitud. ¿Se entiende? Sí, puede ser. Podés usarlo así, podés usar cualquiera de las dos funciones trigonométricas, ¿sí? Mientras tengan en claro qué representa esta fase inicial y cómo la hallamos, ¿sí? Pueden usar cualquiera de las dos, ¿sí? Ok. Acá lo que les decía es que tengan en cuenta eso, que esta fase inicial de lo que va a depender es, o cómo se determina, ¿sí? Es de cuánto, qué valor tengo yo, o en qué instante empiezo a medir el movimiento, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, lo que estoy diciendo es que en t igual a 0, la posición, ¿sí? de mi pistón es A, ¿sí? O sea, es la máxima amplitud, está el punto más alejado, digamos, de la posición del medio, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, lo que yo había llamado antes punto muerto superior, ¿sí? Ya es casi la 1, así que ahí cortamos, ¿sí? Entonces lo que les decía es que eso lo que me va a pedir es que cuando yo reemplace, ¿sí? Si yo reemplazo con 0 en esta ecuación, ¿sí? Con esto, vuelvo a la ecuación esta, ¿sí? Para dejarlo bien en claro, vuelvo, acá reemplacé con t igual a 0 y me quedó a coseno de phi, ¿sí? Si yo quiero que a coseno de phi sea a, ¿sí? Que es lo que yo dije que tenía que valer en el instante inicial la posición, coseno de phi tiene que ser igual a 0, ¿sí? Perdón, coseno de phi tiene que ser igual a 1, ¿sí? Y yo sé que phi igual a 0 satisface eso, ¿sí? Entonces ahí encontré cuál tenía que ser esa fase inicial. ¿Sí? ¿Se entendió? Ah, ok. Gracias. De ahí es que saqué cuánto tiene que valer phi, ¿sí? Entonces, ahí quedó más claro, ¿no? Fue un poco más ordenada la explicación. Sí, gracias. Entonces, rapidito, así por lo menos el punto A lo completamos y después, en todo caso, es relativamente sencillo el ejercicio, así que yo creo que el B y el C los pueden encarar ustedes y si tienen dudas, si no, la próxima clase lo retomamos un poco. Pero bien cortito. Lo que nos pedía acá era la aceleración en el punto extremo de la carrera, ¿sí? Ya dijimos acá, lo que fijamos acá es que el punto extremo de la carrera, ¿sí? O uno de los dos puntos extremos, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando está arriba de todo, ¿sí? Que yo acá determiné que era cuando t era igual a 0, ¿sí? Nosotros queremos la aceleración, así que lo que vamos a hacer con esta posición es derivarla 2 veces, ¿sí? ¿Sí? Vamos a hacer eso. Entonces, tenemos que x de t, por las dudas, era a coseno de omega t, ¿sí? La omega la habíamos calculado antes, la amplitud también, eso se los voy a dejar para que lo reemplacen ustedes. La velocidad, ¿sí? Acá fíjense que estoy escribiendo todo como escalar, lo comento solamente para no perderlo de vista, ¿sí? Siempre sepan que la posición y la velocidad y la aceleración son vectores, pero lo estoy escribiendo como escalar solamente porque el movimiento, ¿sí? Es sobre una recta, ¿sí? El pistón lo único que hace es moverse para arriba y para abajo sobre una recta, ¿sí? Así que eso en todo caso, si ustedes quieren pueden poner tranquilamente que es todo en inversor y listo, ¿no es cierto? Acá lo que vamos a hacer entonces es derivar esta velocidad, esta posición, para obtener la velocidad. Eso me va a dar menos omega por a por seno de omega t, ¿sí? Acá lo que usé es que la derivada del coseno es el seno y la regla de la cadena, ¿sí? Cuando derivé me hace aparecer una omega acá multiplicando, ¿sí? ¿Quedó claro ahí? Sí. Bien, y ahora volvemos a derivar, ¿sí? Cuando volvemos a derivar nos va a quedar menos omega cuadrado, ¿sí? Por a por coseno de omega t, ¿sí? Y entonces ahí, usamos de vuelta la regla de la cadena y que la derivada del seno es el coseno, ¿sí? Y con esto entonces podemos calcular
tenemos en este caso la aceleración para todo t, ¿sí? En el instante, a nosotros nos interesaba la aceleración en el instante en el que estaba más alejado de la posición media, ¿sí? O sea, en uno de los extremos, que para nuestro caso era con t igual a 0, ¿no es cierto? Sí, va a ser con t igual a 0 y obviamente se va a repetir periódicamente, ¿sí? Entonces, ustedes se encuentran en el periodo de este movimiento y van a encontrar en qué instante se va a repetir esa posición, ¿sí? Nosotros teníamos que con x igual a 0, teníamos que la posición era A, así que la aceleración la tenemos que calcular para ese instante también, ¿sí? Para el instante t igual a 0. Y lo que obtenemos es, como coseno de 0 es 1, ¿sí? Nos va a quedar ahí que la aceleración, ¿sí? Es menos omega cuadrado, ¿sí? Eso sería lo que nos pedía el ejercicio 1. O sea, una sola cosa como para cerrar y que le demos una interpretación a esto. Fíjense que acá lo que estamos diciendo es que este pistón es un movimiento armónico simple. Este sería el caso en el que está en la máxima, en la posición más alejada del centro, ¿sí? O sea, en la máxima amplitud, ¿sí? En uno de los extremos. Fíjense que ahí la aceleración, ¿sí? Nosotros acá tenemos que la posición nos daba con signo positivo y ahí la aceleración nos daba menos omega cuadrado A, ¿sí? Solamente como para mencionarlo. Vamos a usar otro color porque si no se me va a pisar. Ahí la aceleración me está apuntando, ¿sí? Hacia el centro del... ¿sí? Me está apuntando justamente con el sentido de restituir a su posición media o a su posición de equilibrio, digamos, al pistón, ¿sí? Y ahí fíjense que tendríamos la máxima aceleración o el máximo módulo de la aceleración, ¿sí? Que es otra cosa que se puede observar, básicamente porque esta función es una función que siempre está entre menos 1 y 1, ¿no es cierto? Entonces, lo máximo que puede llegar a valer esta aceleración es, bueno, omega cuadrado A o menos omega cuadrado A, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso, tenemos que apunta en sentido hacia abajo, ¿sí? Según como habíamos puesto nuestros ejes, y que su módulo es máximo, ¿sí? Nada más. Lo dejamos acá y cualquier cosa, como les dije, el martes, si quieren, nos seguimos viendo, si quieren consultar el jueves después de la práctica de laboratorio, ¿sí? Ok, profe. Perfecto, gracias. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Vale, vale. Nos vemos el jueves, chicos. No se olviden de que van a tener un parcialito y demás, así que lean el laboratorio. Chao, gracias. Y disculpen, yo también soy condicional y recién esta es mi primer clase. Consulta,